más grande que nos ha pasado, Señor. Te adoramos con todo nuestro corazón, te bendecimos, te exaltamos, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nadie es más grande que tú, Señor. Nadie es más poderoso, nadie es más bueno, nadie es más bondadoso que tú, precioso Rey de misericordia y de amor, que nos amaste hasta la fundación del mundo, Señor. De tal manera que decidiste venir en ese pacto eterno que hiciste con la deidad, con el Padre. Tú hiciste ese pacto eterno para venir a manifestarse. Por eso dijiste, en tu palabra nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Gracias te amo, Señor, porque tú viniste a hacer la perfecta voluntad del Padre, que es manifestarte en este tiempo, Señor, y venir a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, te honramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias por la vida que eres tú, precioso Cristo. Gracias por todo, precioso Rey. Te honramos. Espíritu Santo, guíanos, dirígenos, enséñanos. Queremos saber, Señor, y aprender más de todo lo que tú tienes para nosotros, donde tú nos capacites, nos instruyas, donde podamos también no nada más fluir en los dones del Espíritu, sino también los frutos, Señor. Porque no nada más queremos ver tu poder manifiesto para los frutos, sino también queremos ser esos frutos de amor que eres tú obrando a través de nosotros aquí en la tierra. Disponemos nuestro corazón, Señor. Disponemos nuestra vida para que tú nos uses, Señor, para que tú nos dirijas. Nuestro único anhelo es que tú seas conocido, tú seas el reconocido aquí en la tierra, Señor, y nadie más. Te exaltamos por todo, precioso Rey. Gracias te damos. Gracias te damos. Hoy declaramos que tenemos la mente de Cristo para pensar, hablar y actuar como Cristo. Hoy creemos en el nombre de Cristo Jesús que se derriban argumentos mentales, fortalezas que se han levantado contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor, y de tu operatividad aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús hoy creemos, Señor, que con la mente de Cristo podemos entender aquello que había estado oculto por siglos y edades, pero tú nos las has revelado por tu Espíritu que habita y mora en nosotros, Señor. Gracias, porque te plació venir a habitarnos, porque te plació unirnos a ti, precioso Rey. Y ese es el más grande agradecimiento que podemos tener. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, precioso Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te honramos y te adoramos. Gracias por todo lo que nos vas a enseñar el día de hoy, por esa capacitación, esa capacidad que nos das para poder expresarte, Señor. Creemos que tú eres formado en esa manifestación de los dones de poder. Tú eres formado en nuestra alma para que esta alma te exprese, Señor, y podamos creer que las mismas obras que tú hiciste las podemos hacer y aún mayores, Señor, entendiendo la autoridad que nos has delegado, que es tu autoridad, Cristo. Y en tu nombre podemos ir por esta tierra, Señor, extendiendo tu reino, Señor, y manifestando tu reino a toda criatura, para que ellos puedan ver que eres un Dios de poder y no solo de palabras persuasivas. Señor, gracias por utilizar estos recipientes, Señor, aquí en la tierra, esos recipientes para depositar tu gloria, para manifestar tu gloria, precioso Cristo. Gracias por todo, Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues ya estamos conectados a través de estas páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que están por ahí conectados a través de estos medios de comunicación, los que ya están ahí. Les enviamos un abrazote a todos los que están por ahí conectados, a todos aquellos que nos van a ver y nos están viendo a través de estos medios de comunicación. Nuestra página Fe y Poder Guadalajara, Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Estamos reunidos acá en el nombre de Jesús para poder
entender estos principios y ser capacitados por el Espíritu de Dios. Muy bien, pues saludamos a todos los que están conectados, de aquellos que nos ven de Sudamérica, Centroamérica, de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve también de habla hispana nos va a ver de manera diferida a través de nuestras páginas de Facebook, Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Las personas también que nos ven acá de la República Mexicana, cada ciudad, población, estado, le damos la más cordial bienvenida. Y cada persona también que nos va a ver en la página de YouTube, donde ya estamos subiendo todas las enseñanzas de este curso. También usted puede repetirlas, escucharlas y nuevamente obrar. Y porque la fe en este sentido para recibir sanidad viene por el oír. Y la fe que podemos operar de Cristo nosotros también viene por ser instruidos en esa capacidad, esa capacitación que nos da el Espíritu para poder ser colaboradores con Él y su propósito aquí en la tierra. Ok. Muy bien, pues vamos a continuar. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Y esté preparado porque vamos a hacer un acto de fe hoy para que los que están enfermos con una enfermedad incurable puedan ser libres de la enfermedad, sean creyentes o sean personas incrédulos. Incrédulos me refiero a no salvos, pues, salvos o no salvos. Muy bien, pues saludamos al pastor Javier, que nos está viendo desde la Argentina, de Buenos Aires, por aquel lado. Le enviamos un abrazote, pastor Javier. Él dice, ya conectados para escuchar la enseñanza, amén. Pues vamos a todo lo que nos dé el Espíritu Santo, vamos a poder expresar el día de hoy. También le enviamos a la hermana Lupita Santos, le enviamos un abrazote hasta allá, donde esté conectada. Dice bendiciones, pastores. También a Citlari Favela, que nos ve también acá, desde la zona de Tlajomulco, le enviamos un abrazote. A Abraham y a toda su familia en Cristo Jesús. A ver si puede orar por Zoe, por favor. Claro que sí, vamos a orar por Zoe ahorita, la bebé de ellos. Y bueno, vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Vamos a hacer un acto de fe para que imponga las manos sobre Zoe y pueda recibir y manifestarse esas vértebras nuevas, ahí esas vértebras cervicales nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Desde San Diego saludamos a Perdón y Amistad Restauración, también le enviamos un fuerte abrazo. Muy bien, entonces Pablo dice, no quiero que ignores acerca de los dones espirituales, primera carta a los Corintios 12:1. Pero también por ahí en la Nueva Traducción Viviente dice, muy bien, le vamos a enviar el número por ahí de la pastora. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Hoy estaba escuchando el libro que se llama Acerca de los dones de Kenneth E. Hagin, que me pasó, él estaba viendo el libro que me pasó el pastor Javier. Todo esto está excelente. Está muy bueno ese libro, se lo recomiendo también. Ok, entonces, ahora, amados hermanos, dice Pablo, Nueva Traducción Viviente, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentienda, las capacidades que nos da el Espíritu, pero por ahí búsqueme otra traducción, Michelle, donde diga acerca de las cosas del Espíritu, no quiero que lo malinterpreten, no quiero que lo ignoren, algo así. En otras palabras, cuando habla de dones espirituales, literalmente el texto no te lo dice. El texto griego, vaya, primera carta de los Corintios 12:1. Pero cuando hablamos a partir del versículo 7 del capítulo 12, de la primera carta a los Corintios, pues nos damos cuenta, literal, que se refiere a los dones, pero en sí, no me acuerdo qué traducción vimos por ahí muy buena, que dice acerca de las cosas del Espíritu, creo que es esa traducción, no me acuerdo qué traducción, si era Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, Dios habla hoy. Dice Nueva Versión Internacional en cuanto a los, dones espirituales, no, en cuanto a lo espiritual, dice el apóstol Pablo en una de las traducciones, en cuanto a lo espiritual, las cosas del Espíritu, dice Pablo, no quiero que lo mal entiendan, no quiero que lo ignoréis, dice Pablo. O sea, cuando habla de los dones, crea lo que está hablando de la operatividad del Señor aquí en la tierra. La operatividad a partir de Pentecostés, Hechos capítulo 2, versículo 4, comienza esa operatividad del Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, no quiero que lo ignoréis, no quiero que lo malentiendan. ¿Por qué? Porque se estaba dando mucho en los Corintios. Mire,
Si no son si la sanidad y los milagros, como algunos creen, ya no son importantes para este tiempo, una pequeña reflexión nada más así, para que vean que muchos creen que a Dios ya no le importa la iglesia. Otros creen que Dios ya no tiene interés en que la iglesia, porque la iglesia son espíritus que están unidos al Espíritu de Cristo, pero ¿qué cree? Para operar aquí en la tierra, Dios nos deposita un alma, nos da un alma, pero también ¿qué cree? Nos deposita para habitar en un cuerpo. Entonces, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, irreprensibles. Por eso Dios tuvo cuidado del espíritu, porque envió a Cristo para que muriese por nosotros, resucitase, y nosotros resucitásemos juntamente con Él. Y cada persona que cree en Cristo Jesús nace de nuevo y se une a Cristo, en el espíritu. Pero el alma que cree, el alma también necesita expresar a Cristo. El alma necesita creer, por eso oímos la palabra. El alma necesita creer. Pero por otro lado, ya tenemos, dice la Biblia, 1 Corintios 2 dice, la mente de Cristo. La mente de Cristo es la operatividad de Cristo a través de nosotros. Entonces, hemos identificado más o menos como 3 tipos de fe que la Biblia nos señala. Uno, la fe que viene por el oír para los muertos espirituales. Yo creo que la fe que viene por el oír para los que están enfermos, sean muertos espirituales o sean personas que estén en Cristo. Y la fe de Cristo en nosotros, que nosotros somos los encargados de obrar o de operar esa fe, cuando la mente se va renovando y el alma se va transformando y Cristo se va formando. Entonces comenzamos a creer que es Cristo en nosotros el que está operativo aquí en la tierra. Porque si alguien va y ministra un enfermo y no cree que es Cristo en él, pues difícilmente se va a dar un milagro, porque tenemos que creerlo. Eso se llama la fe de Cristo en nosotros. En el oyente, el enfermo necesita oír acerca de la sanidad, acerca de lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, acerca de lo que llevó en su cuerpo sobre el madero. No nada más el pecado, llevó la enfermedad. Entonces, si el enfermo escucha estos principios, entonces nada impide que se reciba un milagro. Por eso en muchos lugares no se ven muchos milagros, o solamente se ven milagros solamente en los super ungidos, o denominados ungidos, pues. No entienden que ya todos tenemos la unción del santo. Ok, entonces, saludamos a Claudia, y enviamos un abrazote también. Entonces, nos instruimos, nos capacitamos, el Señor nos capacita para que operemos u obremos como lo que somos, el cuerpo de Cristo. Cristo en la tierra, obrando a través de su cuerpo. Si podemos ver el cuerpo de Cristo obrando hace 2000 años sobre la tierra, hoy ese cuerpo se reprodujo para que anduviese aquí en la tierra, que son los espíritus de los renacidos que están habitando en un cuerpo. Y en ese cuerpo es como se trasladan de un lado a otro, el espíritu de Cristo en ellos se traslada de un lado a otro para poder llevar esa manifestación de Dios aquí en la tierra. Las personas puedan venir a añadirse, a creer en Cristo, ser salvos, pero añadirse al cuerpo de Cristo. Y no nada más eso, sino que sean colaboradores de Cristo, sean colaboradores de Dios aquí en la tierra, sea una expresión viva de ese Dios que vino y nos amó y se entregó por nosotros. Ok, ahora bien. Bueno, también quiero recordar, aprovechando que estamos iniciando el servicio, quiero aprovechar para comentarles que el seminario pasado fueron 4 sesiones más una de finanzas. Esas ya la semana que entra van a estar ya en nuestra página de YouTube, Fe y Poder Guadalajara, el seminario que tuvimos de la revelación de su justicia con nuestros amigos y maestros Ricardo y Doris Morfín. Van a estar ahí porque no duran mucho tiempo a través de estos medios, pero sí van a estar ya en YouTube la semana que entra, pues si los quieren volver a repetir, porque es muy importante volver a repetir, porque eso trae renovación del entendimiento, trae transformación del alma, trae formación y expresión de Cristo aquí en la tierra a través de los creyentes. Entonces ya van a estar próximamente en YouTube, en nuestra página Fe y Poder Guadalajara de YouTube. Muy bien, entonces yo he escuchado a muchas personas que no creen en la operatividad de Cristo a través, o actuando Cristo a través de ellos. ¿Quién manifiesta los dones? Porque hay muchos impedimentos, o yo le llamo ignorancia, pues ignorancia en lo que está escrito. Tan importante lo que está escrito, porque si no nos basamos en lo que está escrito, para mí, y yo lo entiendo, que no hay una expresión de Cristo en la tierra. No sé, el Cristo impartido en las personas, en nuestros hermanos en Cristo, que no creen en lo que está escrito, no hay una expresión correcta del Cristo que nos habita. ¿Okay? Cristo habita en todos los hijos de Dios, ¿sí sabe? Cristo habita en todos los hijos.
El único problema que no en todos los hijos se expresa, porque no todos los hijos entienden que es Cristo en ellos. 2, las personas que no creen en sanidad y milagros, pues ¿cómo los va a librar de una enfermedad, Señor? Ahí van a quedar, van a morir, porque ellos creen que fue para el primer siglo, llamado cesacionismo ese sistema. Pero por otro lado está llamado, aparte del cesacionismo, está otro sistema que yo le llamo, bueno, algunos le llaman determinismo religioso o fatalismo. El fatalismo es aquella persona que cree que el enfermo va a sanar de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, que depende de Dios que sane, pero yo le voy a decir a nuestros amigos que no pueden entender, y con todo respeto a nuestros hermanos, porque no se trata de yo estar hablando mal en contra de lo que habla otro ministro, sino se trata de corregir las deficiencias, ¿ok? Siempre yo lo veo así. Yo no tengo nada con ningún hermano, amo a nuestros hermanos cesacionistas, pero corregir deficiencias. ¿Por qué? Porque alguien que no crea uno en la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, que fue la serie que dimos hace algún tiempo, y esa serie que ya está en YouTube, está en lista de reproducción, creo que son más de como 23 videos, y aproximadamente, según yo son como 23 videos de aproximadamente como 30 horas, o más de 30 horas, que hablamos de la bondad, la soberanía y la voluntad de Dios, que van totalmente interrelacionadas. Si alguien no tiene un concepto correcto de la soberanía o de la voluntad de Dios y creen que Dios determina que una persona va a morir cuando Dios quiere y de acuerdo a su voluntad, entonces no ha entendido la voluntad de Dios que hizo en Cristo Jesús. Cuando entendemos la voluntad de lo que Dios hizo el Padre en Cristo Jesús, entenderíamos entonces que Dios, y con la finalidad de su propósito eterno, de que Él se exprese a esta humanidad y sea conocido, necesita y nos da el recurso que se llama los dones del Espíritu. Y que la voluntad de Él siempre será, como dice Romanos capítulo 12, buena, agradable y perfecta. El único problema es que los que no entienden la voluntad del Señor dicen que la voluntad de Él es que se los lleve cuando Él quiera. O la voluntad de Dios es que Él le va a quitar un hijo cuando Él quiera. O sea, ni siquiera entienden la voluntad. Entonces, para ellos, lo bueno es malo. No sé si vamos ahí a Isaías capítulo 5, versículo 13, por favor. 5:13 de Isaías o 5:20, no recuerdo. Por favor. El pastor Javier nos dice que la Biblia textual dice, pero ahora, hermanos, sí, exactamente la Biblia textual, no quiero que ignoréis acerca de los asuntos espirituales. Sabéis que cuando eran paganos eran conocidos como extraviados. No quiero que ignoren los asuntos espirituales. Por eso cuando muchas personas dicen, es que no creo en los dones. Espérate, pero Pablo no está hablando, en primera carta a los Corintios 12, no está hablando necesariamente o únicamente de los dones. Está hablando de los asuntos del Espíritu. O sea, ¿cómo se expresa el Espíritu Santo en este tiempo, en todos los tiempos, a través de la iglesia? Eso está hablando el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios. Porque hay personas que dicen, no, es que ya no creo en los dones del Espíritu. Espérate, pero no está hablando de los dones. Está hablando de los asuntos del Espíritu, las manifestaciones del Espíritu Santo. A eso se refiere Pablo. ¿Por qué cree que en primera carta a los Corintios 12, 28 y 29 incluye los apóstoles, incluye los maestros, incluye los que gobiernan, los que hacen milagros, los que sanan, incluye, no sé si los evangelistas los incluye ahí, incluye dones ministeriales, los incluye dentro de los espirituales, porque obviamente es parte de los asuntos del Espíritu, parte de cómo el Espíritu Santo se expresa y se manifiesta en la tierra. Por eso cuando hablamos de dones, si alguien le dice, es que no creo en los dones, espérame, Pablo está hablando aquí, primera carta de los Corintios 12:1, está hablando de los asuntos del Espíritu. O sea, lo que el Espíritu Santo, de qué manera interviene a través de la iglesia para que sea conocido en la iglesia y sea conocido en esta humanidad que no tiene a Cristo. Por eso, en Hechos 19, los de Éfeso, cuando Pablo llega, ni siquiera habían escuchado que había Espíritu Santo, que existía el Espíritu Santo, porque ellos no entendían los asuntos del Espíritu, cómo operaba el Espíritu Santo, que no nada más es el maestro, no nada más es el que redarguye pecado, justicia y juicio, no nada más es el que nos guía, etcétera. O sea, no nada más es nuestro guía y maestro, sino también es su operatividad de poder a través de la iglesia. ¿Okay? Por eso vamos a ver ahorita esa parte. Dice el pastor Javier, asuntos como tema central del Espíritu Santo. Por eso menciona
apóstoles, por eso menciona otros ministerios en la primera carta de los Corintios 12, 28, 29, por ahí. Menciona todos los ministerios porque es la operativa del Espíritu Santo en su plenitud, pues para que me entiendan. Los que no creen en los dones, porque dice que primera carta de los Corintios 12, no creen en esa operativa del Espíritu. Imagínense dedicar todo un capítulo, el capítulo 12, el capítulo 13, el capítulo 14, 3 capítulos de Pablo echados a la basura, porque yo creo que ya cesaron los dones. Imagínense, qué poderoso y a la vez qué feo está eso, ¿no? Decir que ya no opera el Espíritu Santo en los dones, y el apóstol Pablo esforzándose durante 3, aunque no existían capítulos en aquel tiempo, pues ni versículos, pero Pablo aproximadamente escribió 3 capítulos para que entendiera. Lucas escribiendo Lucas 24, y luego escribiendo el libro de los Hechos, prácticamente la operatividad del Espíritu Santo, esforzándose el médico, el que andaba con el apóstol Pablo, esforzándose en hablar acerca de la teología que le llaman lucana, de Lucas, pues, acerca de toda la operatividad del Espíritu Santo, porque es doctrinal el libro de los Hechos, no es histórico, es doctrinal. Bueno, histórico también y doctrinal. Imagínense esforzándose tanto tiempo el Señor para mostrar la operatividad del Espíritu Santo, pero que hoy te digan que no existe, o que ya no están vigentes, o que ya no son importantes. Entonces, si no son importantes los dones, por eso la iglesia se está espiritual mi cuerpo, con lo cual está contemplada la iglesia de Cristo, por eso se están muriendo enfermedades incurables. Por eso están cayendo esos soldados. Por eso están siendo destruidos por las tinieblas de la ignorancia. ¿Entendemos? Muy bien. Saludamos a Yanita Gastelum, que nos está viendo desde Gilotlán. Por aquí me mandó otras traducciones. Bueno, me mandó el interlineal. No sé si es el Huesco Orijor o el... Dice, acerca de espirituales, cosas entre comillas. Hermanos, no estoy queriendo a ustedes estar no conociendo. O sea, no quiero que lo ignores, pues, en otras palabras, acerca de los asuntos espirituales o las cosas del Espíritu. Entonces, importante entender esto, porque mire, muchos creen que la voluntad de Dios ya no es sanar a las personas, o otros lo entregan a las personas a la voluntad del Señor. Muchas congregaciones, incluyendo algunas pentecostales, que creen en los dones, muchas. En las pentecostales yo he escuchado que dicen, vamos a orar por el filigonio para que Dios lo sane, pero al final concluyen con ¿qué creen? Señor, que se haga tu voluntad. Y luego dices, que se haga su voluntad. ¿Cómo que se haga su voluntad si su voluntad ya se hizo? Ahorita no podemos decir, Señor, que se haga tu voluntad, porque su voluntad ya fue, ya se estableció, ya se señaló, ya se manifestó en Cristo. Y bueno, yo quería leerle un texto bíblico con esa finalidad. El interlineal dice las cosas espirituales y luego termina diciendo no queriendo que desconozcan, dice el pastor. Mire, vamos ahí. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Y estamos hablando de la mujer samaritana. Usted ya se sabe la historia. En el 32, por ejemplo, en el 32, Juan 4, 32. Él les dijo, cuando sus discípulos le rogaban que él comiera, dice, yo tengo una comida que comer y que ustedes no saben. Juan 4, 32, Juan 4, 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? O sea, al Señor. Y luego en el 34, veamos. ¿Cuál era el verdadero alimento y la verdadera comida de la cual hablaba Cristo? Mire, este es el verdadero alimento espiritual. Esta es la verdadera comida y sustento que pueda hacer que los hijos puedan crecer en Cristo, que maduren, que sean correctamente edificados. Mire, Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que ¿qué? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. ¿Se da cuenta? ¿Y que acabe qué? Su obra. Entonces, ¿cuál era la voluntad entonces? ¿Cuál era la voluntad de Cristo? Hacer la voluntad del Padre, la voluntad del que le envió, y que termine su obra. La pregunta es, ¿su obra hasta dónde abarca? ¿Abarcará nada más que llevó el pecado a la humanidad para recrear o hacer una nueva creación? ¿Y a los muertos espirituales proveerle la vida de Cristo? Que nazcan de nuevo, sean salvos, pero se unan al Espíritu de Cristo, al cuerpo de Cristo. ¿Acaso era el único objetivo de la obra que venía a ser Cristo? Que yo le llamo eso pacto eterno, porque Él venía a ser la obra del que le envió. Pacto significa acuerdo de voluntades. Entre el Padre y el Hijo es un acuerdo de voluntades y eso se llama pacto. Si Él vino a que acabe la obra y eso fue el plan, el proyecto y el propósito eterno de Dios venir a través de Cristo Jesús y Cristo Jesús hacer la obra del que le envió, que esa era que mi comida es que haga la voluntad del que le envió, y la comida y la voluntad del que le envió era que culminaras la obra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la obra redentiva o redentora está que los muertos espirituales, cuando Cristo resucitó, aquel que va creyendo en Cristo va resucitando, porque Cristo resucitó, resucitan juntamente con Cristo y son posicionados en los lugares celestiales donde está Cristo Jesús. Nacen de nuevo, salvación eterna. ¿Okay? Ahora la pregunta, ¿realmente la obra habrá acudido en la salvación eterna? ¿O Dios había preveído, hablando de provisión, pero también ha hablado de prever? ¿Acaso Dios sabía que en este cuerpo humano los hijos de Dios iban a necesitar vivir muchos años sobre la tierra? ¿Usted cree que Dios no lo haya considerado, vaya? ¿No haya pensado Dios, qué Dios tan ignorante que no pensó en el cuerpo del ser humano? ¿Será así Dios? ¿O realmente proveyó que cuando dice acabe su obra incluía que a través de su llaga nosotros íbamos a ser sanados? Porque le dice la primera de Pedro 2.24, Pedro te lo aclara. ¿Qué dice la primera de Pedro 2.24? Mire, ya hablando de las cartas del nuevo pacto y hasta el entendimiento que tuvo Pedro, mire, quien él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Llevó qué dice? Nuestros pecados. Pero Pedro no concluyó ahí. ¿Qué más dice? Llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos los pecados, vivamos a la justicia. Pero también, ¿qué dice? Y por cuya herida fuimos sanados. ¿Se da cuenta? Pedro especifica el plan redentivo, lo que incluyó el plan redentivo. No nada más llevó el pecado para librarnos de la naturaleza de pecado, sino también que llevó las enfermedades. En la poca revelación que tuvo Pedro para entender las cartas paulinas, ¿se da cuenta? Pedro dice también, señores, por favor despierten, que nos ven por internet, sensacionistas, despierten. No nada más llevó tu pecado, también llevó tu enfermedad. ¿Se da cuenta, Pedro? O sea, podemos decir entonces que la voluntad de Cristo era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era que culminara y concluyera la obra. Por eso cuando Cristo concluye la obra en el Calvario, cuando dice consumado es, ¿qué cree? Ahí en esas heridas nosotros fuimos sanados. Pero personas sanaron antes de las heridas. Cuando sanó a los leprosos, cuando sanó aquel paralítico de Betesda, cuando sanó aquel ciego. O sea, antes de la cruz estaba sanando personas. ¿Por qué? Porque literalmente él estaba manifestando aquello que se había preveído en un pacto eterno. Ya había una legalidad para los que seres humanos creyesen. Muchos dicen, es que Dios manifestó, fíjense, no entiendo dónde sacan esos. No quiero ni siquiera molestarme en este momento, porque a veces me da coraje. No sé dónde sacan esas ideas, la verdad. Que dicen, es que Dios manifestó sanidad y milagros nada más para poder venir a establecer un reino y ya se acabó. O sea, ya no hay sanidad y milagros. Nada más vino para mostrarse Él como el Salvador, el Mesías esperado, y nada más vino a confirmar la venida de un reino, vaya.
Y por eso no, nada más hubo sanidad y milagros en aquel tiempo, pero ahorita ya no. Porque la sanidad y los milagros tuvieron su función cesacionista, cesacionismo. Y cesacionismo igual a ignorancia acerca de la operatividad del Espíritu a través de su poder aquí en la tierra. Digo, hemos explicado primera carta a los Corintios 13:8 y 13:10. Pablo no estaba diciendo que iban a cesar los dones. Para empezar, las sanidades y los milagros no están contempladas en la primera carta a los Corintios del 13 del 8 al 10. No están contemplados. Y lo dice hasta que venga lo perfecto. Tampoco tiene nada que ver con la terminación de la revelación de las cartas paulinas. No tiene nada que ver. ¿Okay? Eso ya lo explicamos. Por eso dimos todo un fundamento, todo un sistema teológico acerca de la manifestación del Espíritu Santo. O sea, no se trata de decir, soy cesacionista, no creo en los dones, porque dice primera carta de los Corintios 13 que iban a cesar las lenguas y las profecías y la ciencia. Y por eso no creo en la sanidad y los milagros. Espérate, ni siquiera las menciona ahí. Ni siquiera lo menciona Pablo. Pero es que no creo porque así me enseñaron. Bueno, entonces tienes que volver a escuchar otra vez acerca de los dones, pero de un continuista, no de un cesacionista. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice? No he venido a hacer mi voluntad. Regresando otra vez, Pedro fue completo. ¿Pedro qué dijo? Él llevó nuestros pecados, pero ¿qué cree? Por su llaga, por sus heridas fuimos sanados. O sea, llevó también las enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Pero ¿qué es la voluntad del que le envió? Que acabara su obra. Y en su obra llevó el pecado, llevó la enfermedad, llevó toda maldición que entró por causa del pecado de Adán. Aquí no tiene nada que ver la ley. No tiene nada que ver la ley. La maldición entró por el pecado de un hombre, no entró por la ley. La ley la especificó. Y dentro de las maldiciones de Deuteronomio 28, el 15 en adelante, ¿qué cree que era? Había enfermedades, había pobreza. No nada más la maldición incluyó muerte espiritual de los seres humanos, no, incluyó pobreza, incluyó enfermedad, porque habla de tisis, un tipo de enfermedad de aquel tiempo. ¿Entendemos? Es una obra perfecta y completa. No limitemos la obra perfecta de Cristo, no limitemos lo que Él pagó a solamente que Cristo llevó el pecado a la humanidad y nada más. No lo limitemos. Bueno, vamos a leer un texto más, mire. Por eso no puedo yo concluir, Filigonio, voy a orar por ti, pero oremos por el Filigonio que tiene dolor de panza, señores, oremos por él y lo ponemos en tus manos, Señor, y al final concluimos, pero que se haga tu voluntad, como diciendo, Señor, depende de ti que el Filigonio sane, si te lo quieres llevar, pues con mucho gusto se lo entregamos a la huesuda. ¿Te das cuenta? Cuando alguien dice que se haga tu voluntad al final de que ora por un enfermo, está diciendo, muerte, ven por el Filigonio. Digo, qué feo, ¿no? Imagínense, oramos por el Filigonio, para el Señor, sánalo, pero igual, que se haga tu voluntad, igual pero lo entregamos a la muerte por si te lo quieres llevar. Qué feo, ¿no? Porque decir que ahorita sujetar la sanidad a la voluntad de Dios es no entender la voluntad de lo que ya se pagó en la cruz. Entonces entendimos que la voluntad era que culminara la obra, ¿estamos de acuerdo? Y Pedro dijo que la obra la había culminado Cristo, que acabara su obra, sí, pero dijo que llevó el pecado y la enfermedad, por su llaga fuimos sanados. O sea, la obra de Cristo no nada más lleva el pecado, lleva la enfermedad, ¿se ha dado cuenta? Otro texto más. Juan capítulo 5, versículo 30, por favor. No puedo yo hacer nada, Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí. ¿Qué dice? Vamos a estar viendo ahorita el video porque no traje dos celulares como en algunas ocasiones. Dice el pastor Javier que no me enoje. A mí me dijeron, ¿para qué te vas a sanar si luego te vas a morir? Los hermanos cesacionistas que yo he visto en redes sociales así te dicen. Tan conformistas, entregar a alguien a la voluntad de Dios es alguien conformista, es alguien que se está rindiendo, es alguien
que cree que Dios va a determinar si va a morir o va a vivir, entonces ¿de qué te sirve la autoridad, Filigonio? Si ora el Filigonio por el Anastasio y le dice que se haga la voluntad, pues Anastasio, si vives o mueres ya no depende de Dios. Digo, no depende de ti, de tu fe, ni de que tú creas, Anastasio. Va a depender de que Dios decida si vives o mueres. Cada vez que se dice, Señor, que se haga tu voluntad, está diciendo, Señor, tú decides si el Filigonio vive o el Filigonio muere. Y si se muere el Filigonio porque tenía una enfermedad, la enfermedad del mono, la enfermedad del chango, y se muere el Filigonio, ¿quién cree que es el culpable entonces? El mono no, Dios. Bueno, fuera que fuera el mono el culpable. ¿Que no ve que dicen, Señor, oro por el Anastasio, pero que se haga tu voluntad? ¿Qué cree que están diciendo? Si se muere el Anastasio, Señor, es porque tú te lo quisiste llevar. Fatalismo. La filosofía del fatalismo es totalmente pagana y viene de el gnosticismo, el estoicismo, el maniqueísmo, religiones paganas. Y que la introdujo San Agustín en el siglo IV, no sé si en el 412, 413, para debatir con un hombre llamado Pelagio. En contra de Pelagio metió el paganismo y todo el mundo agarró el paganismo de San Agustín y se lo trajo Calvino, se lo trajo Lutero, porque eran monjes agustinos, y vi ahorita hay una corriente teológica doctrinal donde Dios, el soberano Dios, se va a llevar, si es su voluntad, se va a llevar al Filigonio o lo va a dejar vivo. Eso se llama paganismo. ¿Okay? Por eso, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, lo que dice Pedro. Él llevó nuestros pecados, pero también por su llaga, sus heridas fuimos sanados. ¿Okay? Otro texto más. Saludamos a Damián Lara, que nos ve de allá desde Portland, Oregon. Le enviamos un abrazote. Pastor Sergio, paz y gracia. Le mando un abrazo. Un abrazote, hermano Damián, hasta Portland, Oregon. Entonces, no sé quién sea ese pianista que creen así, dice el pastor. Richard D.C., le mandamos a Ricardo por allá un abrazote en Cristo Jesús. Ok, entonces, ¿para qué queremos que sane el Filigonio? Si Dios lo sana, ¿para qué? ¿Para que se vuelva a morir? Qué inútil, ¿no? ¿Para qué oramos si vamos a volver a morir? Pues que se muera ya de una vez, ¿no? Es más, muéranse todos los de Jalisco ya. Todos los hermanos de Jalisco. ¿Para qué? Si de todos modos se van a morir más adelante. ¿Para qué son sanos? Qué ignorancia, ¿no? Pero bueno, ¿por qué sí deben de ser sanos? Por causa de un propósito. Por causa de una expresión de Cristo. Por causa de una manifestación del Padre. Por causa de colaborar en ese propósito eterno y de añadir personas al cuerpo de Cristo. Por causa de que somos un cuerpo victorioso y somos embajadores en la tierra de un rey de reyes y señor de señores, al cual tenemos que representar dignamente. Y no que estén muriendo. Óigame, alguien que se muera a corta edad, en lo personal y con todo respeto lo digo, no está representando con dignidad a alguien que pagó en la cruz del Calvario, mi hermano. Creo que tenemos que representar dignamente a Cristo. Y perdón si digo esto. Saludos al pastor Guido Alberto Huila, ya desde Colombia. Le enviamos un abrazote. Buenas noches, pastor Guido. Dice el pastor Javier que Filigonio está peor que el Anastasio. Dios mío, sí es cierto, pues. Si el Filigonio va a orar por el Anastasio y le va a decir que se haga tu voluntad, como diciendo, Dios mío, llévatelo cuando quieras. Imagínense el Anastasio, pobrecito, ¿cómo estará? Que el Filigonio iba a decir, si es tu voluntad. Y el Anastasio, Dios mío, pero es que yo quiero que me sanes, pero no sé, ¿cuál es tu voluntad, Señor? Si llevarme ahorita, porque necesitas una hermosa flor allá en el paraíso, Señor. Y el mentado Anastasio re feo, pues. ¿Cómo va? Es que necesita una hermosa flor en el paraíso del Señor y por eso se llevó el Anastasio, ¿será cierto? El Señor no tiene un jardín con hermanos en Cristo que se mueren a corta edad, no tiene jardín. La Biblia, la Escritura no nos registra que el Señor tiene jardín arriba para que se vayan y que crean que es una hermosa flor que se tiene que ir antes de tiempo. El Señor no tiene diploma de graduación en el cielo
no tiene diplomas en su reino para andar graduando hermanos antes de tiempo. No tiene diplomas. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? El Señor tampoco tiene togas. ¿Y cómo se llama la que se pone en la cabeza, Michelle? No tiene birretes tampoco para andar graduando antes de tiempo, hermanos. Eso no existe. No es escritural. Juan 5:30, por favor. Saludamos a Melanie Giovanni Soto Sánchez, que nos está viendo acá desde Zapopan, Jalisco. Saludamos al hermano César Anguiano Elizalde, le mandamos un abrazote. Ok. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Se da cuenta? Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? Del que me envió. La voluntad del Padre. Otra vez, acuerdo de voluntades. ¿Sabía que pacto, el concepto de pacto también es acuerdo de voluntades? ¿Sí sabía? Donde dos se ponen de acuerdo a cada quien cumplir la parte que le corresponda. Pacto bilateral. Pero ese pacto que hicieron el Padre y el Hijo para nosotros es unilateral o incondicional, donde ellos pusieron todo lo que corresponde de lo que tenían que cumplir en ese pacto contractual que hicieron el Padre y el Hijo para que se sellara con la sangre de Cristo. Ellos intervinieron, nosotros no. Somos los beneficiarios del pacto. Y bueno, es un largo tema ese que viene. La serie que se llama en YouTube, se llama Promesa Hablando Pacto Eterno, por favor escúchela, creo que son 20 y tantos discos, 20 y tantos audios, en listas de reproducción en la página de YouTube que se llama Fe por Guadalajara, si quiere conocer más de ese tema, ¿ok? Entonces, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió el Padre es que Cristo acabara la obra, así de sencillo, ¿entiende? ¿Cuál era la idea del Padre? Venir a crear un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Venir Él a operar a través del cuerpo de Cristo. Si, tan sencillo como esto. Si la cabeza Cristo no tiene un cuerpo, entonces estamos hablando de un Cristo ahorita en la actualidad disfuncional. Un Cristo Frankenstein. ¿Por qué? Porque un Cristo donde es cabeza y no es cuerpo, o vaya, donde lo importante es la cabeza y no el cuerpo, es un Cristo disfuncional. Alguien que dice que no le importa a Dios y sanas porque vas a volver, no le importa a Dios y sanas porque todos te vas a volver a morir. Lo único que está diciendo que Cristo nada más tiene cabeza ahorita y no tiene cuerpo. Y no le importa el cuerpo inclusive. Claro que le importa el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo está como operando aquí en la tierra, espíritu. Son espíritus, tienen un alma y poseen un cuerpo. De esa manera opera la iglesia aquí. No son solamente espíritus, señores de internet. No son espíritus nada más que están unidos al Espíritu de Cristo. Tienen un alma y viven dentro de un cuerpo, donde operan aquí en la tierra para extender el reino de Cristo. Imagínense si no es importante el cuerpo. Entonces ya vimos dos, que Cristo vino a hacer la voluntad de ¿quién? De que le envió, ¿está me acuerdo? La del Padre. Entonces, si Él ya hizo la voluntad y acabó su obra, ¿qué tenemos nosotros que andar diciendo ahorita? Señor, pues te oramos para ver si lo quieres sanar, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Eso lo dijo Cristo. Vamos a esa parte, mire. Vamos a esa parte. Un poco más adelante vamos a ver esto. Juan capítulo 6, versículo 38. Otra vez. Esto se llama pacto eterno, mire, esto es pacto eterno. Ese es el concepto de pacto eterno, mira. Veamos. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Otra vez, acuerdo a voluntades. ¿Ok? Juan 6:30, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Se da cuenta? Todo aquel que ve al Hijo y tenga vida eterna. ¿Se da cuenta la voluntad del Padre? Esa es la voluntad. Y hay bastantes, creo que hay mucho texto bíblico. Vamos a ver un poquito más.
Un poquito más, vamos a ir a Mateo ahora. Mateo capítulo 26, por favor. Mateo capítulo 26, por favor. Y ahorita vamos a ir a Lucas 22, 42. ¿Ya? Mateo 26. Mateo 26, 42. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de la oración de Cristo en el Getsemaní, de Jesucristo. Otra vez fue y oró por segunda vez. ¿Ya? Mateo 26, 39 para ver la primera oración que hizo Cristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro. Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa pasa de mí esta copa? Pues básicamente lo único que está diciendo es que pasa de mí este sufrimiento, ¿no? Pero en el interlineal griego, eso no quiere decir pase de mí esta copa. Es decir, muchos han malinterpretado ese texto bíblico y dicen que Cristo estaba orándole al Padre diciéndole: Señor, ¿no habrá otra manera en que yo redima a la humanidad? ¿No habrá chance de redimirlo en las playas de... ¿Qué playas? De una villa de Italia por allá, Señor, comiéndome en las playas de Cancún, Señor, ¿no habrá chance de redimir la humanidad? Sentado debajo de una palmera, tomándome un coco delicioso, rico, agua de coco y aparte un coco preparado con camarón, pulpo, ostión y callo de hacha, Señor, con una cebollita morada y un picante estilo Sinaloa rojo. ¿No habrá chance de redimir la humanidad? Sí, Señor. Y la gente cree que Cristo está diciendo: pasa de mí esta copa. O sea, dice que, como diciendo: Señor, si tengo que morir de esta manera, pues que muera, que de otra manera yo pueda redimir la humanidad, que no sea a través de un sufrimiento. Cristo nunca dijo eso, nunca se echó para atrás, para que me entiendan. ¿Sabe lo que está diciendo eso? En el interlineal griego, ¿sabe lo que dice eso? Señor, si es posible, pasa conmigo esta copa. No pasa de mí, pasa conmigo. Es decir, acompáñame en este sufrimiento. Es lo único que estaba pidiendo Cristo. No estaba pidiendo si es posible redimir la humanidad de otra manera, no. Pasa conmigo esta copa, es lo que está. Chéquenlo en el interlineal, creo que es Westcott y Hort. Pasa conmigo esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como quien. Otra vez, acuerdo, voluntades, pacto eterno. No se haga como lo que yo quiero, sino como tú. ¿Se da cuenta? Entonces, decir ahorita que si es la voluntad de Dios sanar a alguien, o culminar la oración: sánalo, Señor, pero si es tu voluntad, sánalo. ¿Cómo que si es tu voluntad? Óigame, diciéndome él aquí: Padre, pasa conmigo ese sufrimiento. Esa era la perfecta voluntad, ir a la cruz. Esa era la voluntad, que culminara su obra. Esa era la voluntad para decir: consumado es. Esa era la voluntad de Dios. ¿Cómo ahorita vamos a decir: sánalo si es tu voluntad, Señor? Estamos ignorando el sacrificio, estamos ignorando el pacto eterno, estamos ignorando la manifestación del pacto eterno, estamos ignorando el sacrificio de Cristo, estamos ignorando lo que Pedro dijo: llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre madero, pero también por sus heridas fuimos sanados. Estamos ignorando el evangelio completo. ¿Se ha dado cuenta? 39. 40, vino luego uno de sus discípulos y lo halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Del espíritu la hora está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, dice el 42. Otra vez, Mateo 26, 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, otra vez, mire: Padre mío, si no puedes pasar conmigo esta copa, porque esa es la traducción correcta, si no puedes estar conmigo en este sufrimiento, porque copa es simbólico, es un lenguaje figurado, vaya. Si no puedes pasar conmigo este sufrimiento, es decir, sin que yo la beba, sin que yo sufra, si no puedes pasar conmigo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿En qué concluye? Hágase tu voluntad. Expresión de Cristo. Ya esa expresión para la iglesia no existe, porque su voluntad ya se hizo y fue en Cristo Jesús. Al culminar su obra, ahí se hizo la voluntad del Padre.
Por eso llegamos a Romanos 12:2 y Pablo explica que ya no ores cuál es su voluntad. O sea, no ores diciendo, Señor, si es sana o si es tu voluntad. Ya no se ora así. ¿Cómo se ora ahora? Véalo, Romanos capítulo 12. No se hagan a la forma, al molde de este siglo, de este mundo, de este sistema del mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque cuando se renueva el entendimiento de la obra perfecta de Cristo, entonces dices, puedes tú comprobar. Dice Pablo, ¿qué vamos a comprobar? La buena voluntad de Dios, la agradable y la perfecta. Por eso, cuando entendemos lo que Cristo pagó, siempre será buena, agradable y perfecta. La enfermedad no es bueno, créanlo. Por eso yo no puedo decir, Señor, imagínense la muerte prematura de alguien que está con una enfermedad terminal. Y yo decirle, Señor, pues que sane si es tu voluntad. Espérame, dice que la voluntad es buena, agradable y perfecta. Significa que el enfermo va a sanar. ¿Se dan cuenta? Es que no hay otra opción más que sane. Porque la voluntad de Él ya se hizo, no se va a hacer, ya se hizo. La oración, Señor, hágase tu voluntad, no es nuevo. No es del nuevo pacto, no es de la nueva creación, no es de los hijos de Dios, no es parte del lenguaje de un hijo de Dios. Por eso nos dio la autoridad. Para nosotros, en Mateo 10:1, echar fuera demonios, sanar a los enfermos. Ya no tengo que decirle si es tu voluntad, no, enfermedad, lárgate de este cuerpo. Si yo estuviera enfermo y pidiera que un cesacionista ora, uno que cree que ora de esa manera, porque son cesacionistas los que oran de esa manera, se llama oración general. Y alguien me diga, voy a orar por el pastor Sergio para que se le quiten lo corajudo, un ejemplo, ¿no? Voy a orar por el pastor Sergio para que se le quite eso que trae ahí. Pero Señor, que se haga tu voluntad. Ahí sí yo tomaba autoridad y le decía, hermano, lárgate, porque contigo me voy a morir. Hay gente que no es bienvenida en mi casa. ¿Por qué no son bienvenidos aunque son mis hermanos y los amo? ¿Por qué? Porque con esa mentada filosofía me van a matar. Y si ustedes lo sigo oyendo también lo van a matar. Y si usted que nos ve por internet lo sigo oyendo también lo van a matar. Y no voy a cooperar para su cajón. Porque alguien decidió irse antes de tiempo. Uno, al seguir oyendo esas cosas que no son escriturales. Dos, porque las personas ahorita tienen autoridad para vivir muchos años sobre la tierra. Las personas tienen autoridad. Y eso se llama reinando en vida. Reinarán en vida aquellos, los que reciben la abundante gracia, porque por gracia se nos proveyó la autoridad. Por gracia se nos proveyó el poder del Espíritu Santo, Hechos 1:8. Por gracia se nos proveyó esa habilidad y capacidad para que Cristo actúe a través de nosotros, manifestando ese poder de Dios aquí en la tierra. Por gracia, aquellos reinarán en vida, los que Romanos 5:17, los que reciben la abundante gracia, aquellos que se nos proveyó por gracia, pero también el don de la justicia, que crean, que entiendan que son justos en Cristo Jesús. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Se ha dado cuenta? Mateo 26:42 otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar conmigo esta copa, traducción correcta sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Y qué cree? La voluntad de Dios era que Él culminara su obra, como lo leímos ahorita hace poco. Y si culminó su obra, ahí se hizo la voluntad. Ya no oramos que se haga tu voluntad, porque eso es mezclar pactos. Por eso yo siempre digo que cuando enseñemos siempre con la idea de que no lo sabemos todo. Yo no puedo criticar a un religioso. Yo no puedo criticar a uno que digo que mezcla pactos porque trae a la ley por todos lados. Es que quiere que cumplir los mandamientos, sí, religioso, mezcla pactos, pero también hermanos en Cristo, de los fatalistas o del determinismo religioso que entró por San Agustín, calvinista, sistema calvinista, también mezclan pactos al decir que se haga tu voluntad, Señor, mezclando pactos. ¿Se da cuenta?
Están mezclando pactos y ¿qué creen? No se dan cuenta. ¿Pero qué creen? No lo sabemos todo, claro que no, no. Nunca vamos a decir que lo sabemos todo. Pero en lo que sabemos y Cristo nos ha revelado, el Espíritu Santo nos ha revelado, edificamos a los demás. Nuestra intención y la intención de mi corazón no es juzgar a los cesacionistas o aquellos que tienen un Dios soberano arbitrario que se los va a llevar cuando quieran, aquellos que son fatalistas, y es un Dios fatalista que ha determinado quién vivirá y quién morirá esta noche. Qué feo eso, no andar en temor siempre. Es que no sabemos si esta noche te va a dar un paro cardíaco, hermano, que me ves por internet. Si es la voluntad de Dios, te va a dar un paro cardíaco y te va a llevar Él. Por hermoso y chulo que estás, eres una flor hermosa, te va a llevar a su jardín. Qué feo, ¿no? Que digan que Dios necesita flores hermosas. El Padre y Cristo nos necesitan aquí, para que el Espíritu Santo obre a través de nosotros y seamos colaboradores de todo el plan y el proyecto y el propósito de Dios que hizo desde la eternidad. Entonces oró por segunda vez en el Getsemaní. En el Getsemaní dijo: Señor, si no puedes estar conmigo en la cruz, cuando me esté cayendo el pecado del mundo, si no puedes estar en ese momento conmigo, pues ahora sí que se haga tu voluntad. No le estoy sacando la vuelta a lo que yo pacté contigo desde la fundación, el principio de la fundación del mundo. No le estoy sacando la vuelta. Mi deseo nada más es que tú estés conmigo en la cruz, que no me abandones. Pero yo no puedo pedir tanto, Padre, porque tú tanto amaste a este mundo y tanto amaste a aquellos que van a venir a conocerte a través de mí, que se haga tu voluntad. Y Pedro dijo: Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que estando muertos los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Esa es la perfecta voluntad del Señor. No decirle: Señor, a ver si es tu voluntad, te lo llevas, o ¿qué haces con Él? Por eso no es bueno que usted invite que usted le caiga a alguien mal y que ore por usted. Porque si va a orar así: Señor, si te lo quieres llevar, llévatelo. Si lo quieres dejar, déjalo, pero mejor llévatelo. Porque le cae mal a usted, pues, le cae mal, pues, ¿qué cree? Oh, Dios mío. Vamos a entrar a Face a ver qué dicen los hermanos ahí de Face. Se vale comentar, se vale colaborar. Estamos leyendo todos los mensajes. La hermana Alexa Manil, le mandamos un abrazote. Al pastor Julio César Carbonell desde Colombia también dice: así es, pastor Sergio, la voluntad de Dios es sanar, porque por su llaga ya fuimos sanados. Le mandamos un abrazote, pastor Julio César Carbonell desde Colombia, y un saludo por allá. Pase de mí, dice el pastor Javier Tosto. Habla de adentro de él. Sí, verifíquelo, pastor Javier, verifíquelo en el interlineal, inclusive en unas traducciones, en Mateo 26, 27, por ahí, cuando dice, vamos a Mateo, ahí dice: no me dejes abajo, inclusive, en el interlineal. Tan impresionante esa parte. Entonces, mire, vamos ahora, hágase tu voluntad. Es decir, Padre, pasa conmigo la copa, pero hágase tu voluntad. Veamos ahora en el mismo Mateo 26, Mateo 27. Vamos a ver en qué culminó eso. Vamos a ver en qué culminó. Mire, porque aquí está la explicación correcta. Aquí está la explicación de lo que dijo en Getsemaní. Mateo 27, ya estaba en la cruz. Versículo 40. Diciéndole a estos hombres que le injuriaban y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y sí iba a suceder que iba a reedificar el cuerpo, reedificar el templo.
¿Cuál templo reedificó? El templo del Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. ¿Por qué cree que decidió no bajarse de la cruz cuando tenía toda la autoridad? Él dijo: nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para quitarla, pero también tengo poder para volverla a tomar. Él se podía haber bajado de la cruz como, mire, fue tentado hasta ahí. Para no culminar la obra fue tentado. Mire lo que le decían Mateo 27, los que le injuriaban. ¿Qué decían? Mateo 27, 42. A otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, que descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hasta ahí fue tentado para que no pagase el precio completo, para que no nos redimiese. Hasta ahí fue tentado con esas sugestiones de esos hombres que estaban influenciados por el mundo de las tinieblas. Y luego que dice 43, confío en Dios, libre ahora si él quiere, si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban en el 44, estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra. ¿Hasta qué hora? 3 horas de tinieblas. Le cayó el pecado, le cayó la enfermedad y le cayó toda maldición que había entrado, no por la ley, como dicen unos, sino había entrado por el pecado de Adán. 3 horas de tinieblas. Y en esas 3 horas de tinieblas, ¿qué cree que fue lo que exclamó el Señor? ¿Cuál fue la petición en Getsemaní? Señor, si es posible, pasa conmigo este sufrimiento. ¿Estamos de acuerdo? Aquí veamos Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has qué? Lo que le pidió en el Getsemaní. Padre, si yo adoré que tú no me desampararas y estuvieras conmigo en esta copa, en este sufrimiento. Y ahora, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado, Padre? Y por último el 50 dice: mas Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz. ¿Qué cree que clamó a gran voz otra vez? Lo mismo: Padre, Dios mío. Y si se fija, no le dice Padre, dice Dios mío. Porque era el que era su padre, ¿qué cree? El que él habló cuando anduvo sobre la tierra en su ministerio, que dijo: mi Padre, haré la voluntad de mi Padre. No es mi voluntad, la voluntad de mi Padre es que yo culmine su obra. Mi Padre, y de repente: Dios mío. ¿Por qué no le dijo Dios? ¿Por qué no le dijo Padre? ¿Por qué me ha desamparado? ¿Por qué le dijo Dios mío? Porque ahí le cayó el pecado tuyo, de nosotros, de la humanidad y de todos los que nos ven por internet. Y dejó de ser hijo de Dios para ahora convertirnos a nosotros en hijos de Dios. Él pagó lo que nosotros no podíamos pagar, llevando nuestro pecado. Por eso dice que nosotros ahora somos justificados en Cristo Jesús por causa de lo que Él pagó en la cruz, por causa de que fue desamparado Él. ¿Para qué? Para poder pagar el precio y nosotros ahora cobrar vida, tener la vida de Dios, la vida zoe de Dios aquí. Entonces, clamó nuevamente, otra vez, Mateo 27, 50, Jesús habiendo otra vez clamado a gran voz, entonces sí, entregó el Espíritu. Todo lo que pagó, para nosotros ahorita andar diciendo: si es tu voluntad, se me hace denigrar el sacrificio de Cristo. Se me hace menospreciar. Por eso dice Isaías 53 que fue desechado y menospreciado. ¿Qué creo? Ahorita hay gente, no los que le estaban injuriando, ahorita hay gente menospreciando y despreciando su obra. Todos aquellos creen que nada más llevó el pecado y no llevó la enfermedad. Están despreciando, desechando y menospreciando el sacrificio perfecto que pagó por todo, para entregarlo a la iglesia como un beneficio, por gracia.
Mateo 27, 46. Mateo 27, 46, ya para terminar. Mateo 27, 46. Fíjese, aquí lo vamos a ver. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quisiera leérselos para concluir. En un interlineal en griego-español dice, o es corijor, alrededor de a la novena, pero a la novena hora, clamó Jesús a sonido grande, diciendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Esto está haciendo, Dios, Dios de mí, ¿por qué a mí me dejaste atrás hacia abajo? Eso es lo que dice en el interlineal. ¿Por qué me dejaste atrás? ¿Por qué me dejaste abajo? ¿Y qué sucede ahí? Dice que el Espíritu de Cristo va a las profundidades de la tierra. 3 días y 3 noches. ¿Por qué me dejaste abajo, Señor? ¿Por qué permitiste que yo bajara? Bueno, ¿por qué no estuviste conmigo? ¿Y por qué no estarás conmigo en esos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra? ¿Por qué? ¿Por qué no estuviste en la cruz? Dios mío, ya no eres mi Padre, ahora eres mi Dios. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado de nosotros le cayó a Cristo. ¿Entendemos? Por eso creo que Él es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Ahí entendemos la deidad y la humanidad de Cristo. Póngase de pie, vamos a hacer una pequeña práctica para ministrar. Vamos a hacer una pequeña práctica de sanidad, del poder sanador del Espíritu. Entonces, amigos de internet, hermanos en Cristo, por favor, yo veo aquí 8 conectados, no sé quiénes sean. Por favor, ya no ores si es tu voluntad. Sería denigrar la obra perfecta. Sería menospreciar el sacrificio del Cordero, de Cristo. Sería no valorar tan grande pago que se tuvo que separar de su Padre a tal grado de decirle, Dios mío, para nosotros ahora poder decirle al Padre de nuestro Señor Jesucristo, ahora poder decirle a nosotros, Padre mío. ¿Cómo poder decir, Señor, si es tu voluntad cuando es nuestro Padre? ¿O acaso los padres son tan malos? Y luego dice Cristo Jesús en Mateo capítulo 7, que ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Y no nada más lo dice en Mateo, sino en Lucas. ¿Cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu? Si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre amoroso? Muy bien. Pues todos los que están ahí por internet, por favor, a la niña o a la bebé. Puedes pasar, Michelle, para ministrarte. Vamos a ministrar a Michelle y de esa manera, por favor, van a poner las manos sobre la bebé. Y todo aquel que está enfermo, en este caso el Señor va a poner vértebras nuevas, va a reacomodar los discos y los tendones en esas vértebras cervicales. Y va a ser una columna nueva totalmente el Señor. Vamos a ver este acto de fe. Pásale para acá, Michelle. Por favor. Gracias, Cristo maravilloso.
Gracias, Señor, porque sabemos que es tu voluntad sanar. Así como fue tu voluntad llevar el pecado, también fue tu voluntad llevar la enfermedad. Y por cuya herida, dice el apóstol Pedro, fuimos sanados. Gracias, Cristo. A los que nos ven por internet, por favor, eso es una manera de ministrar. No tenga miedo al ponerle la mano a la bebé. ¿Ok? Primero vamos a hacer esto. Tira tus manos al frente, Michelle. Que quede directamente así para que salga en la cámara. Quiero checar si tiene una mano más corta que la otra, ¿ok? Muy bien. La mano izquierda está más corta que la derecha. No sé si lo alcanzan a ver por internet. Ahorita nuestro encargado de cámara va a acercar ahorita. Muy bien, Michelle. Ahora creemos que por la llave de Jesús tú fuiste sanada. Y se empiezan a mover las vértebras, empieza la mano a crecer y decrecer. En el nombre que hizo Jesús, creemos por la manifestación de los dones de fe, milagros y sanidad. Es una fe especial de los padres de Zoe, la niña. Y comienza el Espíritu de Dios a reacomodar vértebras. Creemos en el nombre que hizo Jesús. Ahora que se hacen vértebras nuevas, ordenamos un milagro creativo, porque no hay elección, no hay decisión del cuerpo, sino más que obedecer a la voz del Espíritu, a la voz de Cristo, quien obra los dones del Espíritu. Ahora, en el nombre que hizo Jesús, ordenamos que esas vértebras cervicales ahora mismo se reajusten, se reacomoden y se hagan nuevas. Tendones y ligamentos sean hechos nuevos, y esos discos ahora en el nombre de Cristo Jesús se hacen nuevos. Sale toda, en los que están enfermos de cualquier otra enfermedad, también dígale: enfermedad, virus, sales de este cuerpo. En el nombre que hizo Jesús. Pulmones sean hechos nuevos. Un corazón ahora ordenamos que se haga nuevo. En el nombre que hizo Jesús. Ahora mismo desaparecen quistes y tumores que hayan salido en esos senos, en mujeres que a lo mejor tienen ese problema. Desaparecen en el nombre que hizo Jesús. Se reacomodan tendones, ligamentos y nervios de esas, y esas coyunturas se hacen nuevas. En el nombre que hizo Jesús, en esos brazos, en esos hombros, en el nombre que hizo Jesús. Y también van a hacer esto ahora, hasta que el Espíritu Santo le reacomoda sus deditos y quedan parejos. Y el otro segundo acto de fe es esto. Pone las manos sobre las vértebras. Pone las manos sobre las vértebras cervicales. Luego la toman así. Pues vamos a voltear hacia allá. Pone las manos aquí. ¿Sí? Ok. En el nombre que hizo Jesús. Discos, ligamentos, nervios y vértebras se reacomodan. No le muevan la cabecita ni al frente ni para atrás, solamente pongan la mano así. En el nombre que hizo Jesús, vértebras se reacomodan, se reajustan y se hacen totalmente nuevas. Ordenamos que esas vértebras se vuelvan a su posición normal y perfecta, como fueron diseñadas por el Espíritu de Dios. Ahora mismo se reacomodan, porque es una orden que le damos. Y no hay ninguna opción más que obedezcan. En el nombre que hizo Jesús, declaramos un milagro creativo. Y vértebras lumbares, cervicales, ahora mismo sean hechas nuevas y se reacomodan a su posición normal.
y perfecta como fueron diseñadas por el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y luego van a hacer muy lentamente así, despacito, para el lado izquierdo, para el lado derecho, poquito para adelante, sosteniéndole su cabecita, y poquito para atrás. Y ahora hacen un pequeño giro así, despacito, muy despacio. Y en el nombre de Cristo Jesús, son hechas nuevas. Ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Muy bien, pues esperamos sus comentarios acerca de la manifestación del poder del Espíritu Santo sanando y haciendo nuevas esas vértebras cervicales de Zoé. En el nombre de Cristo Jesús. Nos mandan sus comentarios y luego le mandamos ahorita a través de Messenger de Facebook, le mandamos los datos para que nos envíen la información. Creemos que por la llaga de Jesús, Cristo Jesús ya fue sanada. Ok, pues nos despedimos. Hermana Lupita, Santos, Claudia, el pastor Javier, el pastor Federico Lara también, que está por ahí conectado, le enviamos un abrazote. Alexa Marín, Claudia García, el pastor Guido también, que estuvo o está conectado, le enviamos un abrazote. Por favor, este es un curso teórico práctico. Siga practicando la manera en que nosotros lo hacemos. Siga ministrando de esa manera que es 100% eficaz. Y creemos que es un 95% de los enfermos. De cada 100, 95 van a sanar como mínimo. Siga ministrando de esa manera, porque eso es imposición de manos. Y hacer un acto de fe de parte del enfermo. Les ayudamos para que reciban sanidad. Nosotros no sanamos, es Cristo en nosotros quien obra, opera y manifiesta los dones de fe, milagros y sanidades. Así es que les enviamos un abrazote y siga capacitándose, siga preparándose, y ya próximamente, ahora sí ya que está libre todo esto, vamos a empezar, yo creo en este año vamos a hacer una campaña evangelística donde vamos a llevar el poder sanador del Espíritu para el lado del Salto, los que quieran acompañarnos y quieran seguir viendo. Por eso esa va a ser la práctica. Vamos a comenzar esas campañas para que vea usted una manifestación poderosa del Espíritu Santo. Se van a comenzar a ver, personas se van a ir añadiendo al cuerpo de Cristo, más personas van a ser salvas y van a venir a ser edificados para prepararse, colaborar y capacitarse para que el Espíritu Santo y Cristo obre a través de ellos también. Esto no tiene que parar, hay mucho que hacer. Y me quedé por ahí en el tema de que, bueno, hoy vimos la voluntad de Dios. Sanidad y milagros no dependen de la voluntad de Dios, porque la voluntad ya se hizo en Cristo Jesús. Culminó la obra, llevó el pecado y por su llaga, sus heridas fuimos sanados. Ya no es la voluntad de Dios la que obra, ahora obra el poder de Dios, del Espíritu Santo, Cristo obrando ese poder a través de la iglesia y manifestando ese poder aquí a todo, tanto iglesia enferma como los del mundo, para que están enfermos, para que conozcan y se añadan al cuerpo de Cristo. Les enviamos un abrazote a todos los que están conectados. Les enviamos un abrazote por ahí y les saludamos, y próximo domingo nuevamente estaremos conectados a las 12 del mediodía, hora del centro de México, hora de Jalisco. Les enviamos un fuerte abrazo y creemos que usted será ese recipiente que Dios, fíjese bien, usted será ese recipiente que Dios usará para que vengan multitudes a conocerlo. En Cristo Jesús. Nos despedimos ya y nos vemos hasta el próximo.